En este tutorial vamos a poner en práctica el manejo de archivos usando Python. Crea un programa que te permita verificar si existe el archivo nombres. En caso de que no exista, te permite crear el archivo, leer los datos que se encuentran dentro del archivo, agregar un nombre al archivo, eliminar un nombre del archivo o eliminar el archivo completo. Importaremos las librerías IO y OS que requerimos para interactuar con el sistema de archivos y la creación de archivos. Con un ciclo while mostraremos un menú y almacenaremos la respuesta del usuario en la variable opción. Luego, usando el try, convertiremos la opción elegida en un número. En caso de que no sea posible porque el usuario digitó algo diferente a un número, se ejecuta la excepción. De lo contrario, se evalúa con el condicional match. Si el usuario escoge 1, usaremos patch_is_file para verificar si existe el archivo de nombres en el directorio actual. En caso de que lo encuentre, mostraremos archivo encontrado. De lo contrario, archivo no encontrado. En caso de que el usuario escoja la opción 2, le preguntaremos si desea crear el archivo. Compararemos su respuesta convertida en minúscula con la letra S. En caso de que sea verdadero, entonces trataremos de abrir el archivo. Si se produce un error, lo capturaremos con el set. Si su respuesta fue algo diferente a S, entonces diremos que su acción es incorrecta. Si el usuario escoge la opción 3, verificaremos que el archivo exista. Si el archivo existe, colocaremos todo dentro de la variable contenido. Si el contenido tiene algo, entonces imprimimos el contenido. De lo contrario, indicaremos que el archivo no contiene datos. Si el archivo no existe, mostraremos archivo no encontrado. Si el usuario escoge la opción 4, verificamos si el archivo existe, abrimos el archivo, preguntamos al usuario por el nombre que quiere ingresar y colocamos el dato dentro del archivo. De lo contrario, colocamos archivo no encontrado. Si el usuario escoge la opción 5, le preguntamos por el nombre a eliminar. Verificamos si el archivo existe. Si el archivo existe, abrimos el archivo. Luego leemos el contenido y lo pasamos en la variable contenido. Creamos una variable llamada listado para guardar los nombres que están dentro del archivo y un contador para verificar si se eliminó algún nombre. Usando un ciclo for vamos a recorrer lo que está dentro de contenido. Si el nombre dentro de contenido sin espacios es diferente del nombre a eliminar, entonces lo agregaremos a la variable listado. De lo contrario, sumaremos 1. Al finalizar el ciclo for, abriremos el archivo y guardaremos lo que quedó dentro del listado. Si el contador está en 0, imprimiremos que el nombre no se encontró. De lo contrario, indicaremos que la lista fue actualizada. Si el archivo no se encontró, indicaremos archivo no encontrado. Si el usuario escogió la opción número 6, verificaremos que el archivo existe en el sistema y luego lo eliminaremos y mostraremos que el archivo fue eliminado. De lo contrario, si el archivo no está, indicaremos archivo no encontrado. Si el usuario escoge la opción 7, finalizaremos el ciclo while. Si el usuario escoge una opción que no está en el menú, indicaremos que esa opción no está dentro del menú. Bueno, ¿y qué esperas para probar con el manejo de archivos usando Python?